Manilazóchitl, que era la hermana de Huitzilopochtli dentro de la cosmovisión mexica, pues era, digamos, practicante de brujería. Ella quiere acabar con su hermano y posteriormente su hermano pues la destierra. Y por eso que queda ella en ese lugar intermedio, que es actualmente lo que es Malinalco, y que le va dando su sentido, digamos, de una zona, vamos a llamarle liminal. No es ni el inframundo, no es ni el cielo, no es la tierra. Es una zona que no es lo que los antropólogos le llaman un no lugar. Sé que suena raro. Ok, lo que vulgarmente quizá nosotros conocemos como un backroom. Exactamente. Hablando de Malinalco, aunque actualmente es zona turística, es pueblito mágico, si no mal recuerdo, desde el 2016. No creo yo que el entrenamiento de estos soldados haya sido de lo más noble, hablando sobre todo de los mexicas, que era un imperio pues muy sanguinario, controlador, expansionista, pues termina siendo espacio dentro de los espacios de lo que alguna vez fue. Y que obviamente en cierto sentido pues las energías iban a quedar ahí atrapadas. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde analizamos eventos del más allá, siempre con especialistas del más acá. Y el día de hoy tenemos a un invitadazo, al maestro Darío Merino. Él tiene una maestría en neurocognición y aprendizaje, además de ser maestro en historia de México y en arte moderno. Él nos va a ayudar a entender algunos eventos paranormales que han tenido lugar en San Sebastián Malinalco. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Dafne, contento de estar acá contigo. Igual a mí me da un gustazo porque él fue mi maestro en preparatoria. Entonces de verdad es un gustazo tenerlo aquí. No sé si guste ampliar un poquito sus credenciales para que lo conozcan. Claro que sí, pues soy licenciado en Historia de la UAM Iztapalapa. Ya tengo 16 años dando clases en bachillerato, en secundaria y en universidad. Actualmente, digamos, tengo un proyecto que es un canal en YouTube. También estoy en otras redes sociales, que es Darío Merino Podcast, abordando divulgación histórica sobre todo. Está muy interesante este canal y de hecho lo que vamos a hablar el día de hoy se relaciona con algunos de sus episodios. Entonces vayan acá, sean curiosos a la cajita de comentarios y denle un vistazo a este canal, de verdad que no se van a arrepentir. Y sin más, maestro, ¿le gustaría que demos pie a dar lectura al relato? Claro que sí. Vamos a ello. Hola a todos. Les compartiré una de las muchas historias que vivía en esa casa. Una que, solo de recordarla, me dan ganas de salir corriendo otra vez. Mi pareja de ese entonces y yo visitábamos con frecuencia San Sebastián Malinalco. Era nuestro refugio para descansar. Nos hospedábamos siempre en una casa de vacaciones dentro de un área privada. El lugar era hermoso, rodeado de naturaleza y, sobre todo, extremadamente seguro. Esto es importante mencionarlo. Más adelante entenderán por qué. Durante el día, el ambiente era relajante, pero al caer la noche, esa calma cambiaba de forma inquietante. No solo yo lo percibía. Amigos que habían pasado la noche en la casa también habían vivido experiencias extrañas. Trataba de ignorar las sombras y ruidos que creía ver o escuchar. Sin embargo, una noche fue imposible mirar hacia otro lado. Estábamos en la habitación, preparándonos para dormir. Entonces, escuché ruido en la planta baja. Lo desperté de inmediato. Mientras él intentaba despabilarse, escuchamos pasos y el arrastre de muebles. Cabe aclarar que las casas ahí están bastante separadas, con jardines amplios, por lo que no era posible que el ruido viniera de la casa de al lado. Él tomó un palo de golf como arma improvisada, y yo bajé con el celular, lista para llamar a seguridad. Encendimos las luces, revisamos toda la planta baja, puertas cerradas, nada fuera de lugar. Nos miramos y reímos con nerviosa incredulidad. Al día siguiente, todo parecía normal. Salimos a visitar el pueblo y al regresar por la noche yo estaba muy triste por problemas personales. No podía dormir
y para no despertar a mi pareja, salí al jardín a llorar. Eran las 2 de la madrugada. Me senté en una silla, envuelta en una cobija pues hacía frío esa noche. Un auto pasó frente a la casa y sus luces iluminaron una figura. Era una silueta atlética, no muy alta, vestida solo con un taparrabos. Antes de poder procesarlo, la figura pasó de caminar a correr, pero no hacia la calle, sino directamente hacia mí. Me levanté sobresaltada y corrí hacia la puerta corrediza de vidrio. Era pesada, difícil de mover, y mientras luchaba por abrirla, vi en el reflejo cómo el extraño separaba con las manos el muro de arbustos para pasar. Ese instante de pánico me dio fuerza para abrir la puerta, cerrarla y poner el seguro. Levanté la vista y... nadie. No había nadie. El arbusto estaba intacto. Escaneé el jardín con la mirada, revisé cada puerta y todo estaba en orden. No avisé a seguridad ni a mi pareja porque no quería parecer paranoica. Me limité a subir y a acostarme, aunque dormir fue imposible. El siguiente viaje pensé que sería distinto. Llevé a mi familia, convencida de que con más gente habría menos actividad. Me equivoqué. Más tarde, mi hermana me contó lo que vivió esa noche. La despertaron unos sollozos. Al principio, pensó que era mi hijo, que es una persona autista y a veces llora cuando no puede dormir. Pero el llanto se acercó hasta sentirse justo junto a su cama. Se incorporó y lo que vio la dejó pasmada. Frente a la mesa de noche, había una mujer de rodillas, llorando, con la cabeza gacha. Vestía un delicado vestido de seda con corpiño, como de época colonial. Mi hermana le preguntó que qué quería, pero la figura se desvaneció frente a sus ojos. Esa noche apenas pudo dormir y nunca volvió a la casa. Maestro, la persona que nos comparte este testimonio menciona que para llegar al complejo habitacional hay que pasar por la carretera Joquisingo-Malinalco, espero pronunciarlo bien. Esto me causa ruido porque curiosamente esta carretera conecta dos sitios muy emblemáticos en Malinalco, polos completamente opuestos, que es el complejo monolítico de Malinalco, el sitio arqueológico, y el conjunto agustino del periodo colonial, si no me recuerdo. ¿Cree que este choque, digamos, como de época, de cultura, quizás tenga algo que ver con las apariciones que se relatan? Fíjate que, bueno, sí pudiera tener, hay una explicación, digo, voy a abordar varios tipos de explicaciones. Sí, claro. ¿No? La primera es que en sí mismo Malinalco, según la cosmología y cosmogonía mexica, pues es lo que se conoce en antropología como Naxis Mundi. Un Naxis Mundi es un lugar intermedio que conecta el cielo, el inframundo y la tierra. Muchos lugares en el planeta y muchas culturas han creado estos Naxis Mundi, ¿no? Los templos ceremoniales, por ejemplo, de Teotihuacán, ¿no? Pirámide del Sol, Pirámide de la Luna, son eso. Y finalmente, digamos, la cosmogonía pues encierra este tipo de explicación de lo que pudiera ocurrir en este lugar. En este lugar, hasta donde sé, y tú bien lo acabas de comentar, pues hay como que ciertas manifestaciones sobrenaturales, no solo lo que acabamos de leer en el testimonio, dentro de los complejos coloniales o dentro de los complejos arqueológicos, sino que, digamos, todo el sitio está así. ¿Por qué? Porque Manilazóchitl, que era la hermana de Huitzilopochtli dentro de la cosmovisión mexica, pues era, digamos, practicante de brujería, ¿no? Era, digo brujería desde la perspectiva católica, obviamente, ¿no? O sea, hablando desde la cosmovisión mesoamericana,
pues no era una bruja como tal la conocemos nosotros. Sí, era lo normal, Sí, lo regular o sea, en esa el manejo de las hierbas, etcétera. Según el mito, pues ella, que hay varios mitos, pero según el mito, pues ella quiere acabar con su hermano y posteriormente su hermano pues la destierra. Y por eso que queda ella en ese lugar intermedio, que es actualmente lo que es Malinalco, y que le va dando su sentido, digamos, de una zona, vamos a llamarle liminal, ¿no? Okay. Es decir, un espacio entre los espacios que no es, ya lo dije, no es ni el inframundo, no es ni el cielo, no es la tierra, sino que los tres como que convergen en Están los tres en un mismo periodo. Exactamente. Okay. Obviamente te digo, esto desde el punto de vista pues antropológico o desde las leyendas cosmogónicas, ¿no? Pero pues la realidad es que hay muchos sitios, igual que como Malinalco, que tienen este tipo de connotación. Sí ocurren cosas sobrenaturales y no es porque yo lo crea al 100%, pero que sí, o sea, sí suceden. Y más adelantito te iré platicando de algo que pues, algunos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia pues han descubierto o señalado. Pero sí, o sea, sí es común, digamos, que ocurren este tipo de situaciones sobrenaturales en este tipo de regiones. De estos espacios. Esto que menciona de que es una zona liminal, liminal. ¿Es que marca como una línea? ¿Es a lo que se refiere? Mira, la zona liminal es un recurso literario, sobre todo recurso literario, que algunos expertos lo han tomado, sobre todo en antropología. ¿Qué es una zona liminal? Es una zona que no es lo que los antropólogos le llaman un no lugar. Sé que suena raro. Ok, lo que vulgarmente quizá nosotros conocemos como un backroom. Exactamente, ¿no? Ok, o sea, podría ser que en Malinalco realmente existen backrooms. Y no solamente en Malinalco, sino que los backrooms sí existen. Los backrooms existen desde la cultura pop, ¿no? Okay. La cultura videojueguística ha establecido este tipo de elementos. Sobre todo juegos abiertos, ¿no? Videojuegos abiertos como Minecraft, por ejemplo, pues tienen no lugares, ¿no? Backrooms que están allí y que no están dentro de la programación. Posteriormente, algunos han asociado este backroom justamente con la literatura, donde ocurren cosas sobrenaturales, extrañas, dentro de un escenario creado por algún escritor, ¿no? Y que son lugares y son zonas que son muy específicas. Sin embargo, dentro de la antropología, por ejemplo, se conoce como un no lugar a un cementerio. Ok. ¿No? ¿Por qué? Pues porque curiosamente lo visitan los vivos, están los muertos, exactamente, y hay una conjunción entre la vida y la muerte. Muy bien. Y finalmente un cementerio que está solo, que nadie lo visita en ese momento, por ejemplo, pues es un no lugar, porque sí hay personas, pero son cuerpos. Claro. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, ese no lugar es una zona liminal. Estas zonas liminales son muy específicas en ciertas zonas, como son bosques, como son playas abandonadas generalmente, edificios abandonados, estructuras abandonadas. Entonces, por ejemplo, hablando de Malinalco, aunque actualmente es zona turística, es pueblito mágico, si no me recuerdo, desde el 2016, finalmente es una zona arqueológica que fue abandonada, posteriormente la toman y la conquistan los mexicas, y posteriormente los españoles también la toman, ¿no? y construyen una ciudad típica colonial, como ellos lo hacían, ¿no? Pero finalmente pues termina siendo espacio dentro de los espacios de lo que alguna vez fue. Por toda esta convergencia de culturas en diferentes etapas, es por eso que se podría considerar. Así es. Y de ahí pues estas manifestaciones. Sobre todo en la carretera, porque finalmente en las zonas liminales también se les conoce como zonas de paso. Muy bien. Carreteras, caminos, lugares que no es un lugar, o sea, porque finalmente uno no se va a... Es de tránsito. Es de tránsito, exactamente. Una zona liminal es solo eso, es el tránsito, y las personas pues caminan por allí, pero nunca se van a estacionar en ese lugar. Es por eso que es muy común a veces
en relatos populares de fui en la carretera, ¿no? Y de pronto apareció alguien, ¿no? Ujú. O fui en la carretera y de pronto tuve una sensación extraña. O, por ejemplo, en las carreteras, en la famosa Ruta 69 en Estados Unidos, Sí. o sea, la gente pierde el tiempo y el espacio en algunas horas del día, Ujú. ¿no? O sea, transitan y ellos dicen, pues que no, ni cuenta me di en qué momento llegué del punto A al punto B. Claro. Algo más o menos sucede con algunos testimonios en el metro de la Ciudad de México, Ujú. donde, sobre todo de la estación, si no mal recuerdo, Camarones, que es una estación Sí, muy está subterránea. muy abajo. Exactamente, muchas personas señalan haber perdido la noción del tiempo. ¿Por qué? Pues porque es eso, una zona de paso, donde convergen desde una explicación científica, obviamente, ¿verdad? Eh, pues puntos geomagnéticos, etcétera, como por ejemplo la Rumorosa o la zona del silencio en el norte de Ujú. México. Ahora, también, que es parte, digamos, de las cuestiones paranormales y de la nueva era, pues es lo que se le conoce como las líneas ley, ¿no? Donde convergen ciertos puntos electromagnéticos en la Tierra y que estos puntos pues llevan a manifestaciones no de seres o cosas del más allá, sino según algunos de estos teóricos que no son ciencia, pues apuntan que son traslapes entre distintas realidades espaciotemporales, en el caso de Ok. las líneas ley, y que todas las construcciones arqueológicas están interconectadas por estas líneas ley. Entonces, cada zona arqueológica coincide en que hay una línea ley ahí. Sí, según los teóricos de las líneas ley sí coinciden. Es obvio que por la ¿Astroarqueología? astroarqueología, pues coinciden los puntos, ¿no? Con algunas estrellas, Al constelaciones. final, la cosmovisión de las Exactamente. culturas, ¿no? Ujú. Pero pues algunos han mencionado que pues por ahí pasan líneas ley. Por ejemplo, en el caso del lago Jocomoc en Estados Unidos, algunos de esta rama, de esta corriente de las líneas ley, mencionan que en este lago y parte de estos bosques norteamericanos pues ocurren cosas sobrenaturales. Es donde aparece el famoso Bigfoot, donde aparece el Wendigo, ¿no? Estos críptidos de la cultura popular Ujú. que algunos señalan que tienen su origen en las maldiciones que lanzaron algunas tribus con respecto a la colonización norteamericana, que fue muy salvaje, por cierto, ¿no? Sí. O sea, si de este lado hubo derramamiento de sangre, me refiero a toda Hispanoamérica, en Estados Unidos fue un exterminio terrible. O sea, los británicos llegaban no con la idea de convivir, llegaban con la idea de exterminar y quítate porque voy a ocupar este espacio. Entonces, las leyendas cuentan de algunas tribus que pues los jefes indios y los chamanes pues lanzaron ciertas maldiciones sobre algunos espacios que justamente cruzan por líneas ley y donde aparecen justamente también algunos personajes vestidos de la época, ¿no? Del siglo XVIII, siglo XIX, indios, obviamente, nativoamericanos, Sí, sí. y algunos otros seres como los que acabamos de mencionar, de estos criptidos, que algunos señalan que pues son producto de esta maldición que se lanzó sobre el lago Jocomoc, ¿no? Donde también, y esto sí es real, pues hay un punto electromagnético y las brújulas se descontrolan en esta parte del lago. Y por ejemplo, si nos trasladamos de nuevo a Malinalco, a la zona del relato, ¿hay alguna zona electromagnética en especial de la cual tenga usted conocimiento? No hasta donde se sabe, pero aquí lo curioso, lo importante de Malinalco, aparte de ser sitio arqueológico, es esta cuestión donde ocurrieron este tipo de desarrollos culturales. Previamente, antes de la llegada de los mexicas, anteriormente llamados aztecas, pues ellos llegan y encuentran este lugar completamente vacío. Entonces ellos lo toman, empiezan a construir, desarrollan parte de su civilización. Cuando llegan los españoles, pues sucede lo mismo, ¿no? Llegan los españoles, colonizan, someten a trabajos duros a los indígenas, los evangelizan, digamos, y entonces hay una superposición cultural en este sentido y en este aspecto.
¿Cómo lo usaron los mexicas? Y muy seguramente aquí es donde puede haber como que esta especie, digamos, de energía, ¿no? O fuerza. Lo usaron como zona de entrenamiento para caballeros águila, que está mal aplicado el término caballero águila, bueno, soldados águila y soldados jaguares, los cuales pues tenían en este espacio lugares de entrenamiento. A veces uno idealiza mucho la cuestión del entrenamiento y todo lo que tiene que ver con las culturas mesoamericanas, pero finalmente eran seres humanos como todos. No creo yo que el entrenamiento de estos soldados haya sido de lo más noble, hablando sobre todo de los mexicas, que era un imperio pues muy sanguinario, controlador, expansionista. Pues es obvio, ¿no? Que el entrenamiento iba a ser salvaje y que obviamente en cierto sentido pues las energías iban a quedar ahí atrapadas, ¿no? Sí, a través de, pues, sobre todo emociones tan fuertes, ¿no? Como el sufrimiento y todo esto. Pero me surge esta inquietud, sobre todo en el caso de la persona que se aproxima hacia quien nos comparte el relato, que apenas si entró a la casa del miedo, ¿no? Si decimos que es un espacio liminal, y lo asociamos con el tema de los backrooms. En los backrooms pues hay entes, ¿no? Y estos sí te pueden hacer daño, según lo que dice, ¿no? La cultura pop. ¿Podrá ser que estos personajes, estos entes, podrían hacer daño físico? O, como están en entre su tiempo, el nuestro, y muchos tiempos a la vez, vaya, que realmente no corriera esta figura hacia quien manda el relato, sino que dentro de la realidad de este ente corriera alguien más. Pues mira, es muy complicado responder esto, porque yo creo que ya entra en el plano de lo paranormal, pero te voy a explicar algunas situaciones. Hay un libro que de hecho hizo un episodio sobre eso, sobre sitios, gracias, sitios arqueológicos embrujados. No lo investigué yo en el sentido de que no son mis testimonios. Lo recabo de dos textos que fueron muy criticados por cierta comunidad científica en México, que son Sombras y Susurros, producido por arqueólogos e investigadores del Instituto Nacional de Antropología de México, obviamente, y de otras partes de Hispanoamérica. Ellos recaban testimonios de cosas que les ocurrieron a ellos visitando sitios arqueológicos. Hay una excavación que comentaban en este mismo libro de una pareja de arqueólogos, matrimonio, donde ellos deciden pasar la noche me parece que es en Uxmal. Y ellos como arqueólogos pues siempre se hacen acompañar de gente originaria del territorio. Primero porque conocen la zona, segundo porque pueden, que se necesita un médico, pues los llevan, ¿no? Que pasa esto, pues ya, o sea, conocen la comunidad. Entonces les decían a estas personas, pues no se queden a dormir ahí, doctor, ¿no? Le decían al arqueólogo, no se queden a dormir ahí, porque si no, los chaneques los van a empezar a molestar. Pues resulta que se quedan a dormir, y dice él que junto con su esposa se despiertan en la madrugada porque sienten un viento muy fuerte. ¿Cuál es su sorpresa? Que después del viento sienten que toda la tienda se mueve, ellos sienten golpes, pues abren la tienda y se dan cuenta que ya están a varios metros de distancia de la entrada donde se habían quedado. Wow. ¿Cuál es la teoría? Pues que cargaron. Los chaneques. Pues sí, váyanse. Sí, cargaron la tienda y pues la echaron, ¿no? Wow. Entonces, ¿pueden generar daño físico? Pues si no lo pueden generar así al ser humano, por lo menos en el entorno, por estas experiencias que cuentan, muy seguramente se ocurre. Si este expediente te está gustando, deja tu like y un comentario. Y si tienes una experiencia similar, compártela. Tu historia podría ser la próxima en este podcast. Incluso narran que pues hasta en la Calzada de los Muertos en Teotihuacán ocurren cosas. Cosas que tanto los vigilantes que están allí y tanto los trabajadores expertos, digamos, pues han visto, ¿no? Algunos han visto personajes transitando a determinada hora de la noche en la Casa de los Muertos, y otros más pues han visto curiosamente al arqueólogo que descubrió todo este tipo de territorio, que era el profesor Manuel Gamio. Ok, sigue pues, chambeando. Sí, pues algunos de los trabajadores dicen, ¿no? O sea, que no quieren ir a determinadas
oficinas o determinados lugares porque ven al profesor ahí vagando y etcétera. Excavando todavía. Sí, entonces el asunto aquí es que pues estos espacios, aunque ocurren cosas, pues no es algo que la comunidad científica avale al 100%, ¿no? No es algo que alguien diga, bueno, sí, los fenómenos paranormales son reales, existen. Desde la ciencia se explican. Exactamente, ¿no? Entonces, otro caso, pues, es la excavación de... la toma de muestras, porque no fue una excavación, la toma de muestras de uno de los hijos de un rey, bueno, jefe político, rey creo que no aplica ahí, jefe político maya más importante que fue Pacal. Entonces, uno de sus hijos, sus descendientes, pues encontraron un sitio mortuorio, sacaron algunas de las piezas, según cuentan estos arqueólogos, pues para revisión, pruebas de carbono 14, etcétera, y regresarlas posteriormente al mismo lugar. Y cuentan ellos que en el traslado, en lo que iban a sacar estos artefactos y productos, pues dentro de la selva lacandona, pues muchos simios y muchos monos empezaron a reunirse y muchas aves alrededor de ellos, o sea, los iban siguiendo. Y ellos pues les causó extrañeza porque ellos no era la primera vez que iban al sitio, pero sí era la primera vez que iban a sacar. Que extraían algo y ya traían hasta escolta, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces dice que a ellos les causó mucho asombro ver cómo pues algunos de los animales estaban ahí cerca. Y cuando sacan las cosas, empiezan a hacer demasiado ruido. Tanto los primates como las aves empezaron a hacer mucho ruido. Y así siguieron hasta que llegaron al laboratorio. Cuando van de regreso, nuevamente los animales se alteran, ¿sí? Y hasta que vuelven a dejar todo lo que correspondía al sitio fúnebre, ¿no? Donde está el enterramiento. Y entonces es cuando se calman completamente. Entonces a ellos les causa extrañeza porque como científicos, como expertos, pues no es algo que ellos avalen, te repito, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, ellos mismos han visto que en estos no lugares, en estos no espacios, pues ocurren cosas sobrenaturales, como en el caso que habíamos escuchado en este testimonio, ¿no? De una persona de la época donde uno dice, bueno, o es un fantasma, o esta energía o esta esencia se quedó atrapada en el tiempo y en el espacio. Claro. ¿No? Entonces, eso es, digamos, lo que implica a veces este tipo de no lugares. Pues ya para ir cerrando, déjenos también en los comentarios si han visitado a esta zona, Malinalco, o quizá alguna otra zona arqueológica, algún convento, donde hayan tenido una experiencia similar. Los estaremos leyendo por ahí. ¿Le gustaría dar un comentario final? Pues nada más agradecerte que me hayas invitado, un saludo a todo tu auditorio, y pues nada más es esta parte, ¿no? Yo creo que entre la ciencia, lo paranormal, la línea todavía es muy delgada, ¿no? Aunque a veces estamos, digo yo, contaminados por el método científico y esta enseñanza materialista de que si no lo veo, no lo toco, no lo miro, no lo percibo, simplemente no existe. Yo creo que es algo que también tendremos que aprender a abandonar, ¿no? Sin caer en una situación de fanatismo paranormal, pero tenemos que reconocer que hay cosas que la ciencia no del todo puede explicar. Exacto, muy buen comentario. Y bueno, ahora sí, para ir cerrando, ¿quiere platicarnos un poquito de la guía de historia que está ahorita haciendo? Tengo entendido que son varios proyectos. Sí, así es. Pues ya llevo 3 manuales de apoyo para docentes y alumnos, específicamente para docentes. Creo yo que la nueva escuela mexicana no está cumpliendo el papel que debería de cumplir con respecto a llenar ciertos aspectos del currículo de los alumnos en cuestión de conocimiento, y entonces mis libros tratan de llenar ese vacío que la nueva escuela ese mexicana. sesgo, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces pues los invito a que puedan adquirirlos. ¿Dónde los podemos adquirir? Están en el link de mis perfiles de redes sociales, en Instagram, en Facebook, a través de Hotmart, y pues en el teléfono que está apareciendo aquí en pantalla y que me has dado la oportunidad de dejarlo aquí, por si a alguien le interesa, pues con todo gusto se puede comunicar y lo puede adquirir en versión digital. Igual si nos puede regalar sus redes sociales, ¿cómo lo podemos encontrar? Sí, me encuentras en Facebook como Darío Merino, en Instagram como Darío Merino Podcast, lo mismo en YouTube, y en TikTok estoy como Darío Merino Podcast también.
Muy bien. Ujú. Pues un gusto y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación de grabar este episodio. Y muchísimas gracias a todas y todos allá en casita que nos están viendo, escuchando. Igual si tienen algún comentario, observación, les digo anécdota, lo pueden dejar acá abajito en los comentarios y con mucho gusto los vamos a leer. Bye. Gracias. Bye.